Ya. Buenas tardes a todos los presentes conectados a través de Zoom o ya sea a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook. Le damos la bienvenida a esta charla de enfermedades psicológicas y Biblia. Eh, Vamos a empezar con una oración, así que le invito a cerrar sus ojitos para que le demos una oración a nuestro Señor. Padre Celestial, amante, glorioso, benigno y poderoso, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres omnipotente, omnisciente, porque eres creador y también eres amante, tierno, misericordioso. Te damos muchas gracias por esta hermosa oportunidad de poder estar reunidos para aprender un poquito más. Nos declaramos neófitos en este tema y te damos muchas gracias por la vida de nuestra pastora Mabel. Puedas tú darle gracia y a nosotros el entendimiento para que esta charla sea de mucha productividad para nuestras vidas espirituales y también para nuestras vidas en la sociedad. Te pedimos que nos ayudes, nos prepares para este momento y le des lucidez a nuestra pastora. Permite que todo lo que se van a conectar, sea en vivo o en diferido, pueda ser este un momento de mucha bendición para todos. Te lo imploramos, te lo rogamos y te lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de darle el paso a nuestra pastora y no quitarle tiempo, porque es a lo que nos hemos congregado, solamente denme 2 minutos para recordarle cómo fue la génesis de esto. En el tríptico que entregamos todas las semanas, empezaron a aparecer hermanos que tenían ansiedad. Oremos por el hermano X que tiene ansiedad, por el hermano X que padece de crisis de, no sé, ya ni me acuerdo los nombres, persecución, de pánico, y por el hermano tanto que tiene síntomas de depresión. Y nosotros venimos de una cuna pentecostal, pastora, en el que malamente nos enseñaron muchas veces que si alguien tiene depresión es porque tiene un demonio. O sea, eso era literalmente lo que nos enseñaban, literalmente. Y de repente empezaron a aparecer estas peticiones de oración, y a la Meli, que está aquí presente en el Zoom, un día conversando le dije, chuta, ¿y qué hacemos? ¿Cómo oramos por ellos? Oramos por ellos para que Dios los sane, para que le quite el demonio, los agarramos a bibliazos, y nos dimos cuenta que éramos neófitos en este tema, que realmente no sabemos nada en torno a esto, y es muy bueno que nuestra pastora, que aparte es de profesión psicóloga, nos oriente un poco en este tema de qué dice la Biblia acerca de las enfermedades psicológicas. Así que, sin quitarle más tiempo, mi pastora, estamos totalmente prestos a este momento. Que el Señor Bueno, tiene de gracia a nuestra pastora. bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y en realidad yo, cuando el pastor Esteban me pidió que comparta este tema, yo gustosa acepté. Es un tema realmente muy necesario que conversemos dentro de nuestras iglesias, que conversemos y realmente es, como digo, porque genera mucho sentimiento de culpa en los hermanos que pasan por situaciones, por enfermedades como estas, ¿verdad? Porque genera sentimientos de culpa. Eh, y toman a escondidas medicamentos, van al psicólogo a escondidas o van al psiquiatra a escondidas, se sienten pecadores porque están teniendo estas enfermedades, justamente por algunos conceptos, por algunas enseñanzas distorsionadas, con muy buenas intenciones, pero muy equivocadas, ¿verdad? Con respecto a las enfermedades psicológicas, a las enfermedades mentales, ¿verdad? De que se piensa de que son posesiones demoníacas y en realidad no es así, no es así. Y gracias a Dios que la ciencia ha avanzado y que se puede entender, se puede explicar también de que estas enfermedades son enfermedades y son tratables, son tratables.
y no son consecuencia directa del pecado. No es porque yo estoy en pecado que tengo una depresión, por ejemplo. Por supuesto, entendemos que toda enfermedad, toda enfermedad, el origen inicial de toda enfermedad y de todo el mal es el pecado, ¿verdad? En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, obviamente ahí entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte. Entendemos eso como el origen, pero no necesariamente la causa directa de una enfermedad psicológica es el pecado, ¿ya? Y vamos a ir explicando eso en la medida que voy a ir haciendo la presentación. Queridos hermanos y hermanas, yo les pido que ustedes me interrumpan si tienen alguna pregunta que hacer, si algo no queda claro. Yo generalmente me entusiasmo demasiado y hablo muy rápido, pero les pido que ustedes me paren, me digan, vaya más lento, o me pregunten, no tengo ningún problema, no me voy a ofender si ustedes me interrumpen. Bueno, voy a compartir pantalla y ¿ven mi pantalla? ¿Se ve? Ok, bien. Ahí está. Ok. En primer lugar, entendemos que el Señor creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? A su imagen y semejanza. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí podemos ver cuáles son las características que tiene el Señor. Dios es un Dios creador. Por supuesto, nosotros seres humanos no somos creadores, pero sí somos creativos, ¿verdad? Y podemos ver todo lo que hemos aportado como seres humanos, se ha aportado en la creatividad, se ha inventado, por ejemplo, la tecnología, esto mismo que estamos haciendo, ¿verdad? Comunicándonos a la distancia, ¿verdad? Transmitiendo por YouTube, hay personas que están viendo y que van a seguir viendo esto que estamos transmitiendo en este momento, que estamos hablando en este momento. Esto es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él puso algo en nosotros. También puso en nosotros la voluntad, ¿sí o no? Puso en nosotros la capacidad de decidir, puso en nosotros la capacidad de decidir, como digo, entre el bien y el mal. Todas esas cosas conforme a nuestra imagen y semejanza. El Señor entonces nos creó, somos creación de Dios, no nacimos al azar, no somos descendientes de un ser primitivo, ¿verdad? Sino somos descendientes, el Señor nos creó, somos creación, a imagen y semejanza de Dios. Eso es muy importante que entendamos. Y nos creó con un cuerpo, con características biológicas, con características que nos hace ser únicos. Y ahí para entender, ahí tendríamos que pasarnos horas y horas y horas, ¿verdad? Pero toda la parte de nuestro organismo, de nuestra fisiología, la parte física, nuestros rasgos externos y nuestros rasgos internos, ¿verdad? Con esas características el Señor nos creó y que son transmitidas genéticamente, ¿verdad? Que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Las características, el color de piel, el color de ojos, todo eso el Señor nos creó. También nos creó con características psicológicas, ¿verdad? Nos creó con inteligencia, nos creó, o sea, los seres humanos tenemos, ¿verdad? Un área psicológica también. Podemos pensar, podemos decidir, tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Todo eso tiene que ver con sensaciones, percepciones. Todo eso es el área psicológica. Y también en el área social, ¿verdad? Es decir, nos relacionamos con otros seres humanos, ¿verdad?
Entonces, ahí podemos ver biopsicosocial, ¿verdad? Biológico, psicológico, social, pero también la psicología y la ciencia habla de estos tres elementos, ¿ya? Pero nosotros hablamos de este elemento también, que es el área espiritual. El Señor impuso también en nosotros el área espiritual, que es la necesidad que todo ser humano, aún los ateos, tienen la necesidad de conectarse con un ser superior, de buscar, y ese ser superior es Dios. Lamentablemente, buscan a cualquiera, a cualquier ser. Entonces, este ser biopsicosocial y espiritual fue creado por Dios, y cuando un área, un aspecto de este ser está afectado, afecta a todo el ser integral. Es decir, supongamos que tiene problemas en el área espiritual, supongamos que yo me aparto del Señor, empiezo a no relacionarme con Él, a no tener una vida espiritual, un tiempo con el Señor, dejo de participar en la iglesia. Obviamente que esto me va a perjudicar en otras áreas, me va a afectar en otras áreas, ¿sí? Si yo tengo un problema físico, por ejemplo, supongamos que me duele la cabeza, ese dolor de cabeza me va a afectar en el área social. Voy a tener menos ganas de hablar con alguien, no voy a querer hablar con mi esposo, por ejemplo, voy a aislarme, voy a querer estar encerrada. ¿Se dan cuenta cómo me afecta en el área social? ¿Algo físico? ¿Algo biológico? Me va a afectar en el área psicológica. ¿Por qué me va a afectar en el área psicológica el dolor de cabeza, algo físico? Porque no voy a poder concentrarme, no voy a poder atender a algo que me está diciendo una persona. Y por supuesto tampoco voy a poder leer la Biblia, no voy a poder entender lo que estoy leyendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada una de estas áreas se entremezclan. Por eso, hermanos queridos, que las enfermedades psicológicas forman parte y son, no son consecuencia directa del pecado. Podemos decir, no son, o sea, yo entiendo y creo también que hay posesiones, pero no vamos a hablar de eso. Yo creo que hay posesiones demoníacas, pero no todas las enfermedades psicológicas son producto de una posesión demoníaca. Eso quiero que, y nosotros vamos a hablar de las enfermedades psicológicas hoy. Entonces, lo que quiero que quede claro, que cuando una enfermedad psicológica, cuando uno tiene una enfermedad en cualquiera de estas áreas, en el área espiritual, afectan las otras áreas, en el área psicológica afectan las otras áreas, en el área fisiológica o biológica afectan todas las demás, y en el área social también afectan, porque somos seres integrales. Dios nos hizo seres integrales. ¿Ya? Bien. Y ahora vamos a ver qué es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia y analiza el comportamiento y los procesos mentales. Y psicología viene de una palabra de una palabra compuesta que significa psique, que significa alma y mente, es una palabra griega, y logos, tratado o ciencia. Ciencia que estudia y analiza el comportamiento y los procesos mentales. Bien, entonces, y ahora, ¿qué es una enfermedad mental? Voy a poner acá esto. Una enfermedad mental se define como un trastorno médico, o una enfermedad psicológica se define como un trastorno médico que cambia el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento o las tres cosas de una persona y que ocasiona en esa persona angustia y dificultad para funcionar adecuadamente. Es decir, cuando una persona tiene un problema psicológico, no puede responder bien,
no puede levantarse, no puede atender correctamente, o puede levantarse pero funciona a medias, por ejemplo, ¿verdad? Y las causas de las enfermedades mentales son muy complejas y no se sabe totalmente cuáles son esas causas, ¿verdad? Aunque la mayoría se sabe que son alteraciones. Y acá vean muy bien, y voy a utilizar esta pluma, alteraciones electroquímicas. ¿Dónde? En el cerebro. Es decir, que no es algo, no es una fuerza espiritual o una fuerza demoníaca, sino nuestro organismo se altera. Hay una alteración electroquímica en el cerebro, hermanos. Cuando ocurre, cuando hay una enfermedad, cuando se da una enfermedad. No vamos a hablar de eso detalladamente, de todas las alteraciones, pero está comprobado que hay ciertos elementos químicos que se alteran en el organismo, ¿verdad? Cuando hay un problema psicológico. Entonces no puede ser producto de una posesión demoníaca, ya de por sí ahora estamos demostrando eso, ¿verdad? Eso se puede demostrar con exámenes de laboratorio, con análisis clínicos. Entonces, los factores genéticos también, los factores ambientales y los factores sociales someten a algunas personas a un mayor riesgo para desarrollar enfermedades. Y una enfermedad mental es el resultado de una compleja interacción de factores que incluyen herencia genética, ¿verdad? Factores biológicos y las experiencias y también aspectos químicos del cerebro. Y hay, por ejemplo, un accidente puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad mental, de una enfermedad psicológica, y pueden ser leves y graves, una depresión leve, una ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, etcétera, ¿verdad? Y pueden generar también discapacidades. Eso es muy importante que entendamos. Bien, y en las enfermedades existen, tanto en las enfermedades mentales como físicas, existen alteraciones fisiológicas que producen algunos signos y síntomas. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Queda claro hasta aquí? Bien, continúo entonces. Bien, algunas enfermedades más comunes, y después vamos a ir a ver algunos ejemplos en la Biblia. Algunas enfermedades más comunes en la Biblia, que podemos ver, la depresión, por ejemplo. Yo creo que todos hemos escuchado la depresión, y bueno, y ustedes nombraron de que han tenido motivos de oración de hermanos con depresión, ¿verdad? Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad, frustración, aún por situaciones mínimas que uno dice, ¿cómo por esa cosa tan insignificante se va a sentir de esa forma? Hay pérdidas de interés, pérdidas de placer por la mayoría de las actividades habituales, o todas, por las relaciones sexuales, por pasatiempos, por deportes. Hay alteraciones del sueño, por ejemplo, hay insomnio o un deseo de dormir demasiado, la persona duerme todo el día, hay un cansancio total y absoluto, falta de apetito, o exceso de comida, de ingesta de alimentos. Los extremos, se dan extremos en la persona. Y también afecta esto la persona con depresión, y acá yo quiero detenerme un poquito porque se ve mucho, y yo veo en la consulta con personas que llegan, hermanos de iglesias que llegan con depresión, muy, muy, muy preocupados, porque me dicen, no puedo orar, no tengo fuerzas para orar ni para leer la Biblia. Entonces se sienten muy pecadores. Y yo les explico que eso es un síntoma. Es lo mismo, yo les digo, mire, cuando usted está con resfrío,
y yo le digo, y si yo le digo, pero respire bien, pues hermano, ¿cómo va a respirar así? O hable bien, o deje de toser. ¿Cómo le va a decir eso a una persona que está resfriada? Es un síntoma del resfrío, ¿verdad? Y es lo mismo, el síntoma, uno de los síntomas de la depresión es justamente esa falta de fuerza, no tiene fuerzas para orar, no tiene fuerzas para leer la Biblia. Entonces yo le digo al hermano, dígale al Señor, Señor, no tengo fuerzas para orar. Y ahí está orando, ahí está orando. ¿Eh? Y si no tiene fuerzas para leer la Biblia, ¿sabes lo que tiene que hacer? Busque, hoy en día tenemos en las aplicaciones, tenemos aplicaciones de la Biblia, ¿verdad? Audios. No lea la Biblia, no lea, ponga audios y escuche, ¿entiende? Entonces, busque algo, pero no se sienta, entienda que es parte del que es un síntoma. Eso que usted, a lo mejor ustedes dicen, pero esta pastora nos está diciendo que no leamos o no oremos, no leamos la Biblia o no oremos. No, les estoy diciendo que es parte de la enfermedad. O es lo mismo, también algunas personas con depresión dicen, ponga de su parte, le dicen los hermanos, o ore hermano, ore más, es como que le diga a un paralítico, levántese. ¿Cómo le va a decir a un paralítico? O a una persona que está enyesada, corra. No puede decirle eso, ¿verdad? Porque está enyesada, tiene que darse tiempo para que sus huesos ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Se arreglen, ¿verdad? Entonces, lo mismo, no le diga a un hermano o a una hermana con depresión que ponga de su parte, porque no puede, porque hay una alteración química en su cerebro. La serotonina, que es un elemento químico, perdón, que es una hormona, que estimula el estado de ánimo, está alterada. Y a veces se requieren medicamentos para tratar, no solamente la psicoterapia. Entonces, estos son algunos síntomas. Después está la ansiedad, la agitación, la inquietud, la lentitud para razonar, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas también, hay pensamientos de suicidas o intentos incluso, pero todos estos son provocados por esa alteración química que se da en el cerebro. Ya, hermanos, entonces no juzguemos a alguien que está atravesando por una situación como esta. Oremos, acompañémosle, digámosle que, acompañémosle e insistamos que busquen ayuda profesional, etcétera, ¿verdad? Y hay problemas físicos también como dolor de espalda, mucho dolor de cabeza, etcétera. Y también existe otra enfermedad que seguramente ustedes habrán escuchado, que, también, que es muy común, que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad que produce cambios extremos en el estado de ánimo, que son estados altos, se llaman manía o hipomanía, y depresión, en los que uno está muy triste, muy desesperanzado o muy activo, con mucha energía, muy irritable, ¿verdad? Y que pueden afectar el sueño. En los momentos de manía, por ejemplo, la persona no duerme, puede llegar a producir muchos gastos económicos, tener comportamientos totalmente inadecuados, comportamientos que uno dice, ¿cómo esta persona va a actuar de esta manera? Nunca podría haber esperado que se comporte de esta forma, pero la causa es por esta enfermedad. Ay, espérenme.
Y estos cambios pueden ocurrir en varias ocasiones o pocas veces durante un año, ¿verdad? Este cambio de estado de ánimo, que no es lo mismo. A veces uno dice es bipolar, pero no es esos cambios de ánimo que todos tenemos cambios de ánimo, ¿verdad? A veces estamos como muy bajoneados o muy activos. No es, tiene que ser diagnosticado por un profesional para poder hablar de eso. Después está la ansiedad, que también es una enfermedad que nombraron ustedes, que van sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, esos son algunos de los síntomas, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación, o sea, solamente piensan en ese problema, no pueden pensar en otra cosa, tienen problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, tienen dificultades para controlar las preocupaciones y la necesidad de evitar situaciones que generan esa ansiedad, pero cuanto más intentan evitar esa situación, más ansiedad tienen. Y algunos trastornos son la agorafobia, que es temor a enfrentar esos lugares, ¿verdad? Lugares abiertos generalmente. El trastorno de pánico o crisis de pánico, yo creo que ustedes habrán escuchado, que es la palpitación, miedo o terror intenso, ¿verdad? Taquicardia, y todo esto dura pocos minutos, incluso segundos, pero que parecen eternos y tiene una sensación de muerte. La persona siente que va a morir. Incluso el cristiano con mucha más fe siente como que va a morir. Entonces, y tiene pánico a morir, por eso se llama trastorno de pánico, o crisis de pánico. O sea, es trastorno cuando le da más de una vez. Crisis es cuando le da una vez, pero se transforma en trastorno cuando le da más de una vez. El mutismo, que es el mutismo selectivo, que es otro tipo de ansiedad, que tiene que ver con no poder hablar, pero en situaciones. No es la persona muda, sino es una persona que no habla en determinadas situaciones. Y generalmente se da en niños. Y la fobia social, que es el miedo, un miedo irracional, ¿verdad? Es un miedo irracional a situaciones sociales. Por ejemplo, hablar en público o estar en algunos grupos o con personas, o miedo a ser juzgado o a que las personas le evalúen en forma negativa. Estos son algunas enfermedades, ¿verdad? Mentales. No, esto no, espérenme. Y hay muchas otras enfermedades. Y yo quiero que veamos ahora un caso de la Biblia. Ustedes todos conocen al profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías, un gran siervo del Señor, un gran profeta de Dios, que tan grande fue que ni siquiera él conoció la muerte. El mismo Señor vino y lo llevó directamente, ¿verdad? Uno de los dos hombres de la Biblia que dice que no conocieron la muerte, no experimentaron eso. Y yo quiero centrarme en los pasajes que se encuentran en Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos 1 al 5. Pero les quiero explicar el contexto. El contexto de este pasaje se encuentra cuando Elías desafió a los sacerdotes de Baal, ¿se acuerdan? Que adoraban a Baal, ¿verdad? Y él tuvo una gran victoria donde demostró que Dios era el Dios verdadero, ¿verdad? Donde los sacerdotes y el rey Acab y la reina Jezabel quedaron, ¿cómo se llama? Al descubierto, por decirlo de alguna forma, demostrando de que ellos estaban adorando a dioses paganos y que el Dios verdadero era
el Dios al que adoraba Elías. Entonces tuvo una gran victoria. Él enfrentó a toda la multitud, él enfrentó a todos los sacerdotes, él enfrentó al rey Acab, y dice, el capítulo 19, o sea, el 18 termina con eso, y el 19 parte diciendo, Acab vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías valiente, era un hombre valiente, imagínense lo que hizo. Pero vean lo que dice el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Elías, el gran hombre de Dios, que tuvo una gran victoria, que no tuvo miedo a nadie, que sabía que Dios estaba de su parte. ¿Qué pasó con él? Una mujer, bueno, era una mujer poderosa, era la reina Jezabel, pero él no tuvo miedo de ella tampoco algún rato antes, ¿verdad? Pero ahora tuvo miedo. Él estuvo, los síntomas que él tiene, que vemos aquí, son síntomas de una depresión, hermanos. ¿Se acuerdan lo que vimos un ratito atrás? Esos síntomas de deseo de muerte, de ideación de muerte, de cansancio, etcétera. ¿Ya? Y dice acá, continuamos. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Se quedó dormido. Tuvo, entonces, ¿se acuerdan uno de los síntomas también que vimos? Era de que o dormía, o era insomnio, o dormía demasiado. En el caso de Elías durmió demasiado. Entonces, Elías, un gran siervo de Dios, después de un gran triunfo, de una gran victoria, tuvo una depresión. Entonces, pregunta, ¿quiénes somos nosotros para no tener una enfermedad psicológica como las que nosotros hemos nombrado? Podemos tener, y no podemos atribuir que esto fue una posesión demoníaca, ¿verdad? Sino fue un síntoma, solo que en esa época no se le llamaba de esa forma. Acá describe algunas cosas, y nosotros hoy podemos entender, al ver eso podemos entender que son síntomas de depresión. Entonces en la Biblia, un gran hombre de Dios, que ni siquiera conoció la muerte, ¿verdad? Tuvo depresión. Entonces, podemos ver también al rey David. El rey David era más imperfecto, pero dice igual que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? El rey David, este Salmo 22, este salmo que sale desde el fondo de su alma, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esa sensación de soledad, que sale desde el fondo de su alma. También habla de desesperanza, de soledad, que son síntomas de depresión, de no escuchar la voz de Dios, Una persona con depresión se siente totalmente, es como estar en un túnel, es como sentirse en un túnel, ¿verdad? En medio de un túnel donde se ve todo oscuro y solo. Entonces, ahí
así se sentía, y el rey David se sentía así. Obviamente que nosotros podemos entender que el rey David sí había una consecuencia directa en el caso de él, ¿verdad? Porque él había pecado, sí, había pecado, y sus manos también estaban manchadas de sangre. Pero ahí podemos ver el estado de él o la enfermedad de él o los síntomas que él tenía como consecuencia directa de una del pecado. Pero en el caso de Elías no podemos atribuir a una consecuencia directa de pecado, ¿o sí? Bien, entonces hermanos, la presencia de una enfermedad mental o psicológica no significa que una persona sea más pecadora que otra. ¿Ya? No significa que la persona no sea digna de la gracia de Dios, no significa que no tenga fe. ¿Ya? Significa que es una persona humana, que es un ser humano. Cuando tú te enfermas de una enfermedad física, los hermanos te juzgan que eres pecador o pecadora. Bueno, yo les quiero contar, cuando yo tuve cáncer en el año 2012, algunas personas dijeron, uy, ¿qué habrá hecho la hermana, la pastora Mabel? ¿Qué pecado habrá cometido? No todos, no todos, algunos, poquitos nomás. Bueno, algunos atribuyen, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Y partiendo, y volviendo a lo que partimos, sabemos que toda enfermedad física y mental, psicológica, el origen, la causa inicial de todo es el pecado, ¿sí? Pero no es directo, no es la causa directa de las enfermedades psicológicas, no necesariamente no es el pecado. O sea, no es porque yo pequé, hoy tengo depresión. No es que ahora pequé y por eso tengo depresión, ¿ya? Sino tiene que ver, no es directo, no es directo. Eso. No sé, hermanos, si tienen alguna pregunta. Ahora es el espacio para conversar. Buenas, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, son dos preguntas al final. Una ¿Ya? es básicamente los conceptos que a veces la misma ciencia médica como que no lo explica bien. Por ejemplo, yo nunca he entendido bien la diferencia entre psicología y psiquiatría. Ya. Y tiempo atrás se me midieron algunos síntomas relacionados con trastorno del sueño, cansancio, una serie de cosas, y al final la ciencia médica me diagnosticó estrés. Me dijo, eso es un Ya. cuadro de estrés. Uh-huh. Entonces ahí otro me dijo, no, eso es una depresión. Chuta, entonces al final dos profesionales diciendo que era un estrés, otro diciendo que era depresión. Entonces al final uno dice, si ellos tampoco se ponen de acuerdo, más confundido queda el paciente. Entonces, Claro. estas dos preguntas, la Ya. diferencia entre psiquiatría y psicología, y estrés y depresión, si van de la mano, van relacionadas o son muy diferentes. Ya. Bien. Primero, medicina y psiquiatría y psicología. La psiquiatría es una rama de la medicina, ¿ya? El psiquiatra es primero tiene que tener es un médico que se especializa en medicina, en la psiquiatría, y el psiquiatra puede medicar, el psicólogo no receta ni un paracetamol, ¿verdad? El psicólogo se especializa en trabajar en psicoterapia, los psicoterapeutas, ¿verdad? La psicología se divide también en distintas áreas. Está la psicología clínica, la psicología educacional, la psicología del deporte, la psicología organizacional, la psicología comunitaria, etc. Entonces, pero los psicólogos clínicos trabajamos trabajamos con las enfermedades psicológicas y con la psicoterapia. Utilizamos técnicas y estrategias para poder disminuir la sintomatología depresiva, por ejemplo, o las distintas sintomatologías. Trabajamos también en las relaciones, ¿verdad? Familiares, que hacen que se mantenga el problema, porque se entiende también que una persona sola no es el problema, sino son las relaciones que afectan, ¿verdad?
y que mantienen un problema. Esa es la diferencia entre entre psiquiatría y psicología. Y obviamente que tanto el psiquiatra como el psicólogo tienen que manejar muy bien los mismos conceptos, ¿verdad? Pero el psicólogo tiene que saber entender, tiene que saber para qué sirven ciertos medicamentos. Lo que no puede saber, lo que no puede hacer es recetar. Y tiene que saber los distintos tipos de enfermedades psicológicas, obviamente. Pero y hay psiquiatras que sí son psicoterapeutas, pero no todos los psiquiatras. Los psiquiatras es como uno va, ¿verdad? Como a cualquier médico y en 20 minutos le hace una serie de preguntas, ¿verdad? Y si es necesario da una orden de laboratorio, o sea, para análisis clínicos, etc. Y da una receta. Con el psicólogo las sesiones son de 45 minutos a 1 hora, más o menos, y son semanales o quincenales, y después cada una vez al mes, y así sucesivamente. Ahora, con respecto a la diferencia entre la depresión y el estrés, hay algunos síntomas que son muy similares entre la depresión y el estrés. La diferencia, yo creo que la diferencia así como que marca es que la ideación suicida, por ejemplo, o la ideación de muerte en una persona, la desesperanza, ¿verdad? No todos los depresivos tienen ideación suicida o de muerte. No todos dicen, ay, me quiero morir, por ejemplo, pero sí desesperanza, como que no ven futuro, no ven salida, ¿verdad? Pero la persona con estrés está muy cansada, igual que el depresivo. La persona con estrés tiene insomnio o duerme todo el día, también la persona con depresión. O sea, tiene que ser muy especialista, muy como para poder diferenciar entre el estrés y la depresión. Lo otro que también marca la diferencia es que la persona con depresión en realidad no puede levantarse. La persona con estrés igual sigue. Aunque arrastras, hace las cosas. Pero la persona con depresión en realidad no puede. Con depresión ya, porque hay distintos tipos de depresión también, leve, moderada y severa, ¿verdad? Entonces, como digo, tiene que ver con grados y con algunas diferencias sutiles. Otra pregunta. Yo tengo una duda que de hecho fue en una de las primeras reuniones de adultos jóvenes que le hice ver que me llamó mucho la atención del caso de la niña del Starbucks. No sé si ustedes se acuerdan, un caso muy famoso de una niña que se quitó la vida en un Starbucks ¿Ya? y que ella era de cuna protestante, no me acuerdo si era presbiteriana o algo así, ¿Ya? y que fue por un lío en el colegio, la verdad. Y me llamó mucho la atención el caso porque, claro, todos nosotros somos papás, niños o abuelos de niños muy chiquititos, y es un poco el, el tema es, no sé si más que una pregunta, un comentario o quizá algo para pensar, qué hacer para que nuestros niños confíen en nosotros y qué hacer nosotros para que ellos confíen también sin, sin permitir el pecado abiertamente. No sé si me explico, o sea, algo así como, oye, no, peca con tal de que no te pase nada, ¿no? O sea, Mm. ¿cuál sería la estrategia como para decir, oye, esto es malo, no lo tienes que hacer, pero si lo haces, confía en mí? O sea, es un poco cómo llegar a ese punto sin permitir el pecado, obviamente, pero generando confianza para que no pase algo así con ninguno de los niños o de los Mm. jóvenes. No sé si le ha tocado algún caso así, en la iglesia, si tienen algún tipo de estrategia para tratar ese tipo de casos,
o si es un tema que ya para pensar a largo plazo, no sé. O sea, yo creo que la clave es generar lazos de, o sea, la comunicación, ¿verdad? Lazos de confianza, eso de estoy aquí incondicionalmente para ti, sea, para que hables lo que sea, ¿verdad? Eh, Te voy a amar, así como el Señor amó. El Señor nos amó hasta el fin y nos ama hasta el fin sin, a ver, ama al pecador, ¿verdad? Y odia al pecado. Amar a nuestros hijos incondicionalmente, incondicionalmente. Yo creo que eso sería, y transmitirles eso, que pueden contarnos y contar con nosotros en lo que sea. Que los vamos a amar, que vamos a estar, aunque a lo mejor no compartamos en todo lo que ellos hagan o digan, pero vamos a estar ahí con ellos. Yo creo que eso sería como darles esa seguridad que pueden acudir a nosotros. Yo no sé, para mí eso es el espacio de confianza, el espacio de confianza. Gracias. Y yo, pero Pastor Esteban, eso se tiene que empezar desde chicos, ¿verdad? Empezar a sembrar, es como, justo ayer atendía a un matrimonio joven con hijos muy pequeños, y le decía, ahora ustedes tienen que sembrar, porque tenían una hijita de 2 y 4 años, y les decía, si ustedes ahora siembran en cuanto a disciplina, amor, disciplina respetuosa, ¿verdad? Y mucho amor y límites, la adolescencia, que es muy difícil, va a ser menos difícil. Va a ser difícil, pero menos difícil que si nos siembran ahora. Sembrar en la infancia, ¿verdad? No significa que si uno empieza después igual, el Señor siempre nos da oportunidad para empezar en la etapa que sea, ¿verdad? Pero empezar, cuanto más chico uno empieza a poner los límites y a disciplinar con amor y respeto, va a ser mucho más fácil después, porque ellos van a sentirse seguros, El sentido, lo importante es generar sentido de pertenencia, de seguridad y autoestima a los niños, ¿verdad? Y eso va a hacer que ellos crezcan, sepan que pueden hablar de lo que sea con los papás. Mi pastora, hola, ¿cómo está? Hola, Yani. Mi consulta sería, ¿cuál es la reacción o el procedimiento que como cristianos debemos de tomar en cuanto detectamos síntomas en alguno de nuestros hijos, amigos o hermanos de la iglesia? ¿Cómo abordarlo con ellos? Quizá ellos mismos se sienten mal, pero no saben que necesitan quizá una atención de un psicólogo. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer yo como hermano? Decirle, oye, creo que tienes depresión, ve al psicólogo, o qué es lo que tengo que hacer. Claro, bueno, ahí sí, buena pregunta, porque también es chocante, ¿verdad? Que te digan ve al psicólogo, como, oye, estás loca. Primero entender, yo creo que es un tema de hablar con los hermanos, de que ir al psicólogo o al psiquiatra no significa que uno está loco, primero que nada, ¿verdad? Que no es pecado tampoco ir al psicólogo o al psiquiatra. Y ver algunos, por ejemplo, si el hermano le cuesta levantarse, si era una persona que se arreglaba mucho físicamente y de repente se le ve con un cambio así físico en su apariencia, en su cuidado personal, si se desconcentra mucho, olvido de cosas, ahí son síntomas, esos son síntomas, cambio de comportamiento. Son síntomas muy, muy, muy claros. Entonces ahí hay que decirle con amor,
recomendarle que busque un profesional. Hay instancias, miren, decirle que vaya primero al consultorio, al CESFAM, ¿verdad? Pida hora con y ahí ellos evalúan también y derivan. Y si tienen, por ejemplo, eso de, ¿sabe qué? Quiero morir, pido al Señor, estoy orando al Señor que me lleve. Entender también que hay diferencia, porque hay veces que uno está triste o le salió mal algo y dice, uy, ojalá que el Señor me lleve. Eso no es, ¿verdad? No es. A veces uno dice, pero ¿se acuerdan que Zacarías incluso dijo, ¿verdad? Pidió que el Señor le lleve. O maldito el día que me consiguió mi madre, maldito el día que me consiguió mi madre. ¿Se acuerdan que dijo eso? A ese punto llegó. Pero si es que eso es reiterado, se habla de que 2 semanas seguidas una persona tiene que tener más o menos 5 síntomas. Desesperanza, tristeza, llanto desmotivado, que era otra, este desarreglo, problemas en la atención, en la concentración, o muy irritable también. Los hombres generalmente no están tristes, se vuelven muy irritables, muy mañosos. Si no son mañosos, ¿verdad? Hay hombres que son mañosos, pero hay hombres que no son mañosos, que son muy amables y de repente se vuelven muy irritables. También es un síntoma. O sea, no, la tristeza no necesariamente es o tristeza o irritabilidad. Entonces, si ustedes ven eso, y entre los hermanos nos conocemos bien, ¿verdad? Generalmente. Sobre todo cuando hay congregaciones pequeñas, en congregaciones grandes es más difícil. Y ahí recomendarles con amor. Incluso uno puede acompañarles. Yo conozco a pastores, pastoras que acompañan a sus hermanos, a sus miembros a las primeras sesiones. Sí. Claro, justo era como la otra duda que me surgía. ¿Qué rol cumple el pastor en cuanto a con una persona que tiene alguna enfermedad mental? ¿Solamente se le recomienda la asistencia al psicólogo o se le acompaña o se tiene alguna interacción también con el psicólogo? ¿Cómo funciona? Depende. Por ejemplo, si el hermano quiere que le acompañe a alguna sesión, sí, no habría problema, pero tiene que ser siempre con autorización del hermano, ¿verdad? Y lo otro, la oración, el estar al lado, el leer la Biblia, porque acuérdense que uno de los síntomas es justamente que no puede leer la Biblia. Entonces, vaya pastor, lea la Biblia con él, o hermano o hermana, lea la Biblia. No le deje la tarea de que a ver hermano, usted le voy a dejar su tarea para que usted lea este pasaje. No lo haga, porque no lo va a hacer y se va a sentir más culpable. Y uno de los síntomas de la depresión, por ejemplo, es el sentimiento de culpa. Entonces va a ser más todavía. Va a estar más mal. En lugar de ayudarle, va a ser peor. Entonces, leer la Biblia, ir una vez a la semana, por ejemplo, o cada 15 días, a orar y leer la Biblia cortito, eso le va a ayudar muchísimo. El acompañar. Así como cuando está enfermo físicamente, eso. Muchas gracias, mi pastor. Bueno. ¿Algún hermano tiene alguna consulta adicional, algún comentario adicional? Sí, mi pastor. Me preguntan por interno para que la comenten, pastora Mabel. Si no está bien físicamente la persona como para ir a ver a un psicólogo, ¿cómo se podría manejar? Imagino que actualmente se podrá hacer alguna videoconferencia. Sí. La pandemia cambió la forma de hacer terapia. Antes era presencial, aunque desde el 2008, 2010 más o menos empezó tímidamente a hacerse por videoconferencia, pero la mayoría de los psicólogos nos resistíamos, yo incluida, a hacer videoconferencia.
pero con la pandemia cambió. Hoy se puede hacer, cambió, y las investigaciones últimas hablan de que da muy buen resultado y los mismos resultados que la forma presencial. Se puede. Sí. Súper, muchas gracias. Y otra pregunta, en una persona con enfermedad progresiva y terminal, ¿cómo se maneja la depresión? Wow. Lo que pasa es que si hay una enfermedad progresiva y terminal, no se habla de depresión, se habla o si se habla de depresión, se habla asociada a la enfermedad. Ya no se habla de la depresión porque sí, ¿verdad? Sino está asociada, y entonces el acompañamiento es otro, es acompañar para la muerte. Para la muerte. Y hay toda una terapia, hay especialistas en enfermedades, psicólogos especialistas en enfermedades terminales. Sí, sí. Que implica el prepararse, implica el pedir perdón a los que tienen que pedir perdón, perdonar a quienes tienen que perdonar, etc. Sí. Y yo tengo una. No sé si estuve distraída y se comentó. Para ser diagnosticado con depresión, ¿hay que tener todos esos síntomas o basta solo con algunos de esos? 5 síntomas durante 2 semanas seguidas. Perfecto. Sí. Y no tiene que estar asociado, por ejemplo, a consumo de drogas, o no tiene que estar asociado, por ejemplo, si murió un ser querido, o sea, muerte, no tiene que estar asociado un divorcio, por ejemplo, una separación, o alguna pérdida, cambio de casa, o sea, tiene que surgir porque sí nomás. No tiene que haber, no tiene que estar asociado a alguna situación específica, ¿verdad? Ahí se habla de depresión. Ahora, supongamos que mi esposo murió 5 años atrás, obviamente puedo deprimirme 5 años después. No, ahí hay una muerte asociada, pero puede ser asociado a un duelo patológico, por ejemplo, pero sí, ahí se puede hablar de depresión. Sí. Eso. Y cuando la gatilla algo, como que está, ¿en qué encaja? O sea, ¿Tristeza solamente? tiene que haber ocurrido, por ejemplo, 6 meses antes. Por ejemplo, si murió alguien 6 meses antes, o sea, se habla de gatillante, pero si murió un mes antes o 2 meses antes, no se habla de depresión, se habla de duelo, que los síntomas de un duelo son los mismos de una depresión. Uno tiene ganas de morirse, tiene desesperanza, tiene insomnio o duerme todo el día, o no tiene inapetencia o come mucho, tiene ansiedad, todos los síntomas de la depresión son los mismos de un duelo por la muerte de un ser querido. Por muy cristianos que sea, por muy creyente, por mucho que uno tenga la certeza de que va a ver a ese ser querido después de en el cielo, por mucho que sabe que el ser querido esté en la presencia del Señor, igual tiene los síntomas del duelo. Gracias. Ya, ¿alguna pregunta adicional? ¿Comentario? Nada. Ya, mis hermanos. Entonces agradecemos mucho a mi pastora Mabel por este momento, que nos ayuda a nosotros a ser sabios. La verdad, cuando se nos pida orar por un hermano que tenga depresión, seamos un poquito más empáticos y no agarrar la Biblia al tiro para tirársela a la cabeza, sino que podamos acompañar en la medida de lo posible, con oración, hacerle sentir que ahí estamos, porque en realidad no sabemos por qué pasan las cosas, y como dijo nuestra pastora, está la posibilidad de que sea algo químico en el cerebro que pasa de la nada. Entonces
tenemos que aprender también nosotros a ser un poquito más humanos y estar ahí para esa gente. Tal como dijo mi pastora, hay caso y caso, pero ahí tenemos que ser sabios, que Dios nos ayude como congregación, como iglesia, a poder ser sabios cuando nos detectemos algo así. Eso, agradezco su presencia a todos los presentes. Juanito, ¿estará mi pastor disponible? Ya. Ahí está. Sí, mira, después pido toda la bendición, pero ahora yo nada más quería agradecer a nuestra pastora que ha compartido con nosotros hoy día. Y a mí me ayuda mucho esto porque últimamente la salud me ha acompañado mucho. Salgo de una y cargo en otra. De hecho, llega el momento de decir, yo debería irme ya, porque no salgo de una cosa y estoy entrando en otra. Pero bueno, yo traté con el Señor estos días y el domingo pasado el Señor a través de la reunión me fortaleció el Señor. Y escuchándolo a usted, y que así es el hombre, boludo, pues como que empieza a trabajar la mente. Lo importante es que el corazón esté firme en el Señor. Y lo otro interesante es que la, la diferencia, o cómo es por decir, la depresión, y lo fácil que es caer en la depresión, que a veces estamos dentro de ello y no sabemos. Otro importante fue lo del luto, porque a veces cuando uno es cristiano, como que se siente la obligación de sentir un luto, porque el Señor se la llevó, yo me voy a encontrar con ella, pero es justo pasar el luto, es consciente pasar el luto. Y por eso le agradezco a mi pastora su intervención. Eso me va a darle gracias al Señor y a mi pastora. Sea un poco de la bendición. Ya. Gracias por esa palabra y compartir ese sentimiento, pastora Mabel. Muchas gracias por esta instancia, por acompañarnos, por enseñarnos y que Dios les bendiga a usted, a su esposo, al pastor Elías y a la congregación allá en Temuco. Vamos a rogar a Dios una oración final para darle las gracias por esta instancia. Padre Celestial, amante, glorioso y bendito, vamos a tu presencia para agradecerte por este momento. Agradecerte porque un poquito has podido enseñarnos acerca de las enfermedades psicológicas, de lo patente que son, de lo extremas que pueden llegar a ser, y también que pueden estar ahí sin que ni siquiera nos demos cuenta. Pueden estar algún hermano en la congregación y nosotros no lo sabemos. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos hoy que nos das un poquito de luces a poder seguir aprendiendo, a tener herramientas para que cuando llegue el momento y algo así se detecte en la iglesia, nosotros podamos ser sabios. No seamos altaneros, no seamos orgullosos espiritualmente, sino que podamos ser empáticos, humanos, acompañar a nuestros hermanos, orar por ellos, rogar por ellos, acompañarlos en todo momento y esperando de ti misericordia. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a ser un poquito mejores, ayúdanos a ser mejores hermanos, mejores hijos tuyos, de los cuales te puedas sentir orgulloso cada día un poquito más. Te pedimos una bendición muy especial por nuestra pastora Mabel, en grande manera, también por su familia, por su esposo, nuestro pastor Elías, y por la congregación allá en Temuco de la iglesia Manantial de Vida. Te pido que
les bendiga ricamente y les prosperes. Muchas gracias por todo, Padre Celestial. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les Muchísimas bendiga. gracias. Muchísimas Gracias gracias. a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Chao.